No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Cambia su propuesta cotidiana, porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Hola, ¿qué tales fiestas patrias han tenido? Después de tantos días de no hacer el programa ya nos salen telarañas, ¿no? Nos cuesta trabajo volver a entrar al ritmo de preparar el programa, de comunicarnos con ustedes. Estas fiestas patrias, así las debemos llamar, han sido peculiares, han estado llenas de cosas maravillosas y de toques curiosos que nos hacen comprender que los peruanos no podemos ser por mucho rato personas felices. Veamos por qué. Tuvimos una inauguración apoteósica de los Juegos Olímpicos. Nadie podrá decirme que eso no fue comparable a lo mejor que hacen en Hollywood o en otros mundiales cuando los inauguraron. Esto realmente fue extraordinario. Ni un pero. Todo resultó magnífico, impresionante. Ojalá los que no lo pudieron ver, que han habido varias personas que por razones X no lo han podido ver, ojalá esta ceremonia se repita íntegramente, si podemos llamarla ceremonia u obra de teatro o como quieran llamarla, pero el Estadio Nacional resultó un lugar que ya quisieran los rusos haber tenido o los norteamericanos, con toda la riqueza folclórica que tiene nuestro país, algo que fue maravillosa y magníficamente realizado con una cantidad infinita de efectos bien logrados, al punto de que nos sentimos como si estuviéramos en la platea de un cine viendo una superproducción de Hollywood. Realmente extraordinario. El señor Neuhaus, ya te digo señor, porque realmente tu padre hubiera estado orgullosísimo de ver lo que se logró, fuera de tantas otras cosas que se han hecho por estas Olimpiadas, a quitarnos el sombrero y felicitar. Luego hemos tenido un mensaje de Fiestas Patrias del presidente que resultaba muy interesante, hasta las 3/4 partes de avanzado, con todas las promesas, y ya me dio tos de pensar en lo que vino después. El mensaje del presidente donde anuncian que, en resumen, vienen elecciones y todos se van. Las impresiones han sido diferentes, han sido múltiples, han sido contrapuestas. Por supuesto, esta jugada de ajedrez no se la imaginaron los fujimoristas
y menos los tan astutos apristas. Y por supuesto, los dejaron en una especie de, que todavía no es jaque mate, ¿no? Porque el juego no ha terminado, pero se hizo dueño del tablero el presidente de la República. El moqueguano ha resultado más astuto que todo lo que nos podíamos imaginar. Pero la gente que estalla con facilidad frente a actos que consideran casi heroicos y que el día de ayer, cuando se retiraba del también simpático, agradable, brillante desfile, el presidente no tuvo más que complacencia cuando oía que por las calles le gritaban: ¡cierre el Congreso! ¡Cierre el Congreso! ¡Presidente! ¡Cierre el Congreso! Por todos lados. Los más viejos, entre los que yo me encuentro, pensamos con un poco más de madurez y pedimos calma. Calma. Esta palabra calma la he oído mucho en mi vida. Y mi madre me decía: palma, calma. ¿No? Porque estas cosas en la política no creo que sean lo mejor. Acordémonos de esa frase tan típica de la Iglesia Católica: la institución más grande que jamás ha tenido la humanidad, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie. Porque pónganse a pensar, elecciones, no sabemos si lo que tenemos pasa de Guatemala a Guatepeor. No sabemos si por ahí, como somos los peruanos de misteriosos, porque esa es la mejor palabra para definirnos, decidimos por votar, por ejemplo, ¿por quién? Por el hermano de Ollanta Humala, ¿no? Imagínense qué terrible sería. Pero todo puede pasar, ¿no? O que el comunismo triunfe en las elecciones, y como dicen que la democracia es respetar, alguien va a permitir que eso suceda. No, las cosas no son tan bonitas cuando se ven en una perspectiva a más largo plazo. El editorial del Comercio hoy plantea una situación muy interesante, que tiene que ver con la propuesta de una nueva ley general de minería que consideran que es inoportuna. El presidente Martín Vizcarra ha demostrado un carácter firme con el Congreso, dice el Comercio, y con otros adversarios políticos a lo largo del último año. La reciente solicitud de adelanto de elecciones generales al 2020, mediante referéndum, se suma al pedido de confianza de mayo, al referéndum de diciembre del año pasado y a otros momentos en los que el jefe del Estado demostró una voluntad fuerte. Aquí hay que decir algo que me parece que es importante. Aquellos que entraron al gobierno elegidos por los mismos que eligieron a Kuczynski y los mismos que eligieron al presidente de la República, hoy se han vuelto de repente en enemigos del presidente de la República y de todas sus acciones. ¿Y qué resulta de esto? Pónganse ustedes a pensar. Lo dejan solo, por supuesto, rodeado de sus consejeros, que lo que le tienen que estar diciendo ahora, no queda más remedio que patear el tablero. Y de paso, al darle una patada al tablero, le da usted una patada
en el trasero a sus ex compañeros de bancada por actuar de una manera que no resulta siendo muy de muy alta fidelidad, para usar términos de ingeniería electrónica que usábamos antes, ¿no? El presidente se ha quedado solo, pero ha reaccionado usando la Constitución y de una forma como nadie se lo esperaba. Yo veía que el más cazurro de todos los apristas, el más equilibrado teóricamente, fue sacado de sus casillas. Me refiero a Jorge del Castillo, que se picó y decidió no ir a la parada militar. En todo esto han habido detalles graciosos. No, que no saludó a la vicepresidenta. Sí, que sí la saludó. ¿Saben qué? Nos perdemos en los detalles tontos y dejamos de ver qué es el verdadero, o cuál es el verdadero fondo de lo que está haciendo nuestro presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra, al estar solito, no tiene bancada, no tiene ninguna, no tiene bancada, tiene uno que otro colaborador, ¿no? En un instante donde se está viviendo lo que podríamos llamar plena libertad de expresión, donde no se silencia nada, ni siquiera por tino o por diplomacia, ¿no? O por política, que es lo que debería hacer. Se dice de todo y por todos lados. El presidente ayer, mejor dicho, el día que expuso su plan, nos tuvo 3/4 partes de su discurso exponiendo qué cosa es lo que tiene previsto, por ejemplo, hospitales, clínicas, carreteras y tantas otras cosas que él expuso que se han hecho o que se están por hacer. Y al terminar nos dice que prácticamente no va a tener tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque se va al Congreso y él también se va. Entonces todo lo que dijo esas 3/4 partes del discurso antes, un poco como que estuvo de más, al punto que hoy nadie habla de eso. Pero eso es lo que realmente quería el presidente. Hay que ponernos a pensar qué es lo que quiere hacer el presidente de la República. Como en todos estos complicados juegos de ajedrez, donde al frente tienes a un ruso campeón mundial y tú eres un aprendiz de ajedrez, le haces el juego de una manera tal que lo desconciertas. Ese es el juego de ajedrez que está jugando el presidente. Ustedes se han dado cuenta que el que no sabe jugar ajedrez comienza a mover los peones y a ganar tiempo. No se atreve a mover sus reinas, sus caballos, sus afiles, porque tiene miedo o está esperando qué es lo que va a jugar el otro. Aquí el presidente lo que ha hecho es una jugada donde los otros se han quedado turulatos. No se lo imaginaban y hoy los tiene a todos conversando como viejas loras de antaño. No, oye, no, que sí, que no, oye, fíjate lo que nos ha hecho este. Y mientras tanto, el presidente de la República está que se frota las manos viendo cómo esta gente se quedó ahí observando. Pero, señor presidente, el juego de ajedrez no es así. Ahorita reaccionan ellos y vamos a ver qué viene. Claro, aquí nos pondremos a decir, como decía ese embajador alemán mío, qué interesante se pone la política en el Perú.
qué interesante. Señor presidente, ¿queremos política interesante o queremos que se hagan cosas? Queremos que se hagan cosas, queremos que el país salga adelante. Queremos ver un Perú como el que vimos reflejado en esa ceremonia de inauguración. Ese Perú que duró tan poco en nuestra imagen que creo que hay que repetir y repetir el video, porque han habido miles, por no decir millones, que no han tenido tiempo de ver esa magnífica inauguración. Y ojalá el Perú pueda algún día ser como se ha imaginado esa maravillosa inauguración de las Olimpiadas. Mientras tanto, el comercio nos dice que mejor es arreglar y no romper, y piensa que no hay que emitir una nueva ley de minería. Bueno, en medio de todos estos toques y contratoques, dichos y contradichos, nos llega una pésima noticia, uno de los más terribles accidentes de tránsito, donde han muerto 20 personas. Y la nota, aunque parezca mentira, nos llega por rebote. O sea, del Perú la noticia sale al exterior, una agencia de noticias como es RT la toma, y nosotros se la tomamos a RT para enterarnos de este terrible accidente, donde al momento se hablan de 19 personas, pero dicen que hay 5 o 6 personas que están gravísimas. Le digo a nuestro productor que esta noticia es de RT. Al menos 19 personas mueren en un accidente de tránsito allá lejos, allá en el Perú, ¿no? Como dicen los de RT. Veamos. Ocasiona la muerte de al menos 19 personas. El suceso tuvo lugar cuando un vehículo de pasajeros colisionó contra un cerro en la ciudad de Canta, al noreste de Lima. Según las autoridades, en el siniestro no estuvo involucrado ningún otro vehículo. Bueno, eso es todo lo que tenemos de ese asunto. Yo había visto un video más largo de ese tema, pero vámonos a los chismes que le encantan a las personas. Ya ustedes están esperando a ver, Martín Vizcarra y Mercedes Arauz se dieron besitos. Veamos. Gran parada militar. Muy bien, ya está accediendo al estrado principal, al estrado oficial. El presidente ya saludó al presidente del Congreso, saluda a las autoridades, a la vicepresidenta, muy seco ese saludo a la vicepresidenta Mercedes Arauz, qué diferencia con la sonrisa de Salvador del Solar. Un contraste. Lo que decías tú, Mávila, tenemos que ver esto con lupa y el significado de cada uno de los saludos. Incluso ha sido más amable el saludo del presidente Vizcarra al presidente del Congreso, el señor Lachea. Sí, el rostro de Mercedes Ha habido mucho Arauz. menos sonrisa con la vicepresidenta Mercedes Arauz. Vas a ver ahora. Mira para otro lado, la vicepresidenta está molesta. Jeje. Ojo. Los mandos militares también, saludando al presidente, representantes de la iglesia, las Fuerzas Armadas, hace el recorrido. Bueno, es realmente protocolar. Fascinante. Bueno, bien que haya cumplido con las formas. Es fascinante. Qué importante es esto, ¿no es verdad? Estuvo frío con ella. No le dio besito. No, Pero estamos realmente en la situación del Perú es tan buena que nos tenemos que fijar
en estos detalles como viejas chismosas? Bueno, parece que sí. Lo cierto es que así somos los peruanos y no nos va a cambiar nadie, ¿no? Los detallitos son los que nos preocupan. El zapato mal amarrado de un soldado o en fin, estas cosas que realmente nos pinta de cuerpo entero, porque hoy ya no hay límite a la libertad de expresión, no hay límite. Hay que ver todos los memes que hay sobre este asunto del besito o no besito del presidente a la vicepresidenta, del saludo o no saludo, ¿no? Parece que no hay mucho que hacer y nos podemos entretener en estas tonterías, ¿no? Eso en el fondo es un buen síntoma, ¿no? Bueno, vámonos a otro tema. Mi amiga, la socialista, la comunista, la chiquita esta bonita que yo tanto admiro, la señora Glave, señorita, ¿no? No sé si es señorita o se llegó a casar, no lo sé. Bueno, ella ha hablado sobre el adelanto de las elecciones y ha dicho que cree que el fujimorismo tendrá una lección con esto que ha pasado. Veamos. Que no tengamos el texto escrito y podamos realmente ver a qué se refiere con el adelanto de elecciones y si está planteando alguna medida específica sobre reglas específicas del proceso electoral, no podemos dar una opinión cerrada sobre el tema, ¿no? Pero sí hemos dicho en más de una oportunidad que cambiar fichitas, cambiar el señor PPK por el señor Vizcarra, hacer 4 o 5 reformas parciales a la Constitución y presentar algunas leyes no iba a resolver el problema de fondo de crisis institucional que estamos viviendo en el país, y que sí creíamos que la verdad una manera de resolverlo era sentarnos entre todas las fuerzas políticas, entender que estamos en un momento de crisis que requiere una transición en la que tendríamos que ponernos de acuerdo en algunas reglas básicas y adelantar las elecciones. Eso es algo que dijimos desde que pasó la primera crisis con el señor PPK. La izquierda lo estaba pidiendo, pero ustedes me imagino que no han tenido nada que ver con la decisión del presidente o el presidente los ha escuchado, porque es lo que ustedes piden. Claro, que se vayan todos era lo que venía diciendo Nuevo Perú hace tiempo, ¿no? Bueno, como insistimos, nosotros dijimos desde el primer momento que el nivel de crisis que está viviendo el país no se iba a resolver con algunas medidas parciales y sí creemos que tendría que haber nuevas reglas de juego para nuevas elecciones lo más pronto posible. Ahora el presidente ha dicho nuevas elecciones y nosotros hemos dicho listo, en esa parte estamos de acuerdo. Lo que tenemos que tener claro es con qué reglas, porque el Parlamento ha aprobado algunos proyectos, algunas modificaciones. ¿Cuáles de esas modificaciones se pueden aplicar? ¿Cuáles no se pueden aplicar? Tendremos que tener claridad sobre si las van a observar, no las van a observar, si las van a asumir de manera íntegra. Entiendo que el señor Salaverry no terminó de hacer el procedimiento de entrega, lo tiene que hacer el señor Olaechea, y luego tenemos que esperar a ver cómo va a reaccionar, digamos, el propio Ejecutivo. Yo me temo que lo que va a ocurrir no es lo que debiera ocurrir, sino lo que todo el mundo espera, y es que haya una reacción virulenta de parte de un sector del fujimorismo, al que se sume el partido aprista y evidentemente la bancada del nuevo presidente del Congreso, que además de la barbaridad que dijo ayer sobre las mujeres, viene diciendo varias barbaridades sobre pueblos indígenas también, y sobre trabajadores. Ha pedido disculpas y eso también es bueno decirlo porque no muchos se lanzan. Dijo inmediatamente, hoy en la noche he tenido palabras, he dado un mal ejemplo, fue un error. Eso, digamos, no es muy usual entre algunos políticos. Me alegro. Ahora tiene que pedirle perdón también a los trabajadores y a los pueblos indígenas, pero esa ya es otra parte que tendremos que exigirle, porque el señor cree que 850 soles es mucha plata para una persona que vive en un cerro. Alguna vez, ¿no? Entonces creo que sinceramente eso es algo que no se le debería poder permitir y me parece igual de agraviante, pero eso es, en fin, una anécdota más de nuestro Parlamento. Pero yo creo que ellos van a reaccionar virulentamente, van a decir de ninguna manera y vamos entonces, en lugar de sentarnos con la cabeza fría y darnos cuenta de que sí estamos en una situación de crisis que amerita algún tipo de resolución y que esa resolución tiene que estar en manos de la gente. Es decir, hoy el Congreso es una ficción sobre el tiempo político que tuvimos en el 2016 y el presidente también.
Entonces, es una ficción. o sea, me refiero a que hoy las fuerzas que están en el Parlamento y lo que representan no necesariamente tiene que ver con lo que estamos viviendo en ese momento en el país. Son fruto de un resultado que tuvo muchas complejidades en su momento y hoy tenemos una situación que nos lleva a una polarización permanente, pero es permanente. Y en medio de esta polarización hay un montón de temas del país que pasan desapercibidos. Por ejemplo, yo sí saludo lo que ha hecho el señor Vizcarra en el sentido de plantear una posible salida de esta crisis. Pero ayer también publicaron un conjunto de decretos supremos, algunos que a nosotros nos parecen una barbaridad, que podrían suponer ceses colectivos, más allá del porcentaje que tenía la ley originalmente. Y eso ha sido visto históricamente por los recibir un mensaje de trabajadores y trabajadores como una manera donde me dicen, se ve que la amas y la dejas tanto tiempo al aire a esa comunista. La verdad de las cosas que creo en la libertad de expresión, no importa cuáles sean las posturas de la gente ni los partidos. Yo he vivido tanto la etapa de donde se nos silenciaba que creo que a nadie le puedo cortar o interrumpir lo que está diciendo. A propósito de la contraparte, una persona que a mí me produce unas alergias terribles, la señora Rosa Bartra, también la vamos a poner para que ustedes vean que todas las partes se oyen. Rosa Bartra dice que nadie ha hablado de vacar a Martín Vizcarra. Veamos a Rosita. Las voces que le piden al presidente Vizcarra renunciar para poder adelantar las elecciones. Ha señalado textualmente, tiene en sus manos la solución para adelantar las elecciones generales. Bienvenida, congresista. Gracias por acompañarnos esta noche. El presidente debería hacer esto porque el Congreso simplemente no vota y aprueba la iniciativa presidencial. Hasta ahora el presidente... ¿Sí creen que es la salida? Bueno, en primer lugar, la iniciativa presidencial no la conoce nadie. Una vez más, el presidente, en una actuación que supongo debe tener mejores lecciones ahora ya que tiene un premier que es actor, ha ido al Congreso de la República y ha presentado histriónicamente un proyecto de ley en el cual hace renuncia a él y renunciando incluso a la continuidad en su mandato, va a convocar para elecciones para julio del 2020. Mávila, esto abre varias interrogantes. La primera tiene que ver con la seriedad con la que el presidente trata a la Constitución política. La Constitución política en su artículo 118, inciso 7, es absolutamente claro. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura, los mensajes, en fin, son aprobados, salvo el primero de ellos, por el Consejo de Ministros. Mávila, pregunta, ¿cómo es que nadie conoce la ley hasta ahora? ¿Cómo es que el premier del Solar hoy en una entrevista hace 2 horas ha dicho que no conoce la ley? Es más, voy a tratar de citarlo textualmente para que luego no se diga que nosotros estamos mintiendo. Él ha dicho el día de hoy en un programa político de las 7 de la noche lo siguiente. Cuando hablamos del asunto de la reforma política, lo que dijimos con total claridad en el Consejo fue, no vamos a optar por la tan mencionada salida de cierre del Congreso, vamos a buscar otro camino. Y en el Consejo no aprobamos el proyecto de ley, pero lo que dijimos es, lo que finalmente a lo que llegamos es un camino similar al que se tomó el año 2000, si no me equivoco. Patricia del Río le pregunta, fue una propuesta más general, no fue el texto al detalle lo que usted vio en el Consejo de Ministros. Él responde, no, es la exposición de motivos con el articulado, más bien vimos la salida. Entonces, Mávila, queda claro que el presidente de la República no había aprobado su discurso, su mensaje en el Consejo de Ministros. Y además sabe que abona más a la infracción a la Constitución que han cometido el hecho de haber mencionado el resultado de la reforma política. No es posible que si esto se tuvo en Consejo de Ministros el miércoles 24 por la mañana, hayan viajado en el tiempo, o a lo mejor ellos pueden, y todavía no nos enteramos de la fórmula para viajar en el tiempo, y se fueron hasta las 10 de la noche del jueves 25, se enteraron de cómo votó el Congreso,
regresaron en el tiempo otra vez al miércoles 24 por la mañana y dieron cuenta para aprobar el mensaje presidencial. Mávila, el presidente una vez más se está burlando no del Congreso, no de usted, de todos los peruanos. Ahora, yo le diría, claro, poniéndonos del otro lado, ya se veía venir que el presidente no iba a quedar satisfecho con el tema de la reforma, porque ya se discutía en Constitución, usted ha estado en este programa, también lo hemos discutido ampliamente. Cuando usted cita la Constitución y le pide al presidente respeto por las formas, también le diría No son formas, por los dispositivos contenidos. Ok, para ser respetuosos de los términos correctos, ¿no? Pero claro, cuando uno le plantea y le pide al Congreso, la inmunidad no ha funcionado como está, les propongo cambiarla. No estamos diciendo qué hacer, está en la cancha de ustedes. Y ustedes aprueban un primer texto que propone proteger incluso a los candidatos al Parlamento, que el día de hoy constituye, y acá tengo el texto aprobado, que es el posterior, el que luego se vota, me parece que después en la sesión de la tarde, donde además también le ponen limitaciones incluso a la justicia para disponer de medidas que son parte de una investigación preliminar. A la gente no le interesan estos detalles, tampoco les debería interesar cómo se visten unas damas o cómo se visten otras, o qué ropa se ponen los caballeros, ¿no? Bueno, en mi caso, yo me he fijado cómo se viste el gobernador de Arequipa. Se siente un prócer de la época de la emancipación, ¿no? Ustedes han visto la ropa tan curiosa. Pero los expertos se han puesto ayer del look, se han puesto a ver el look de la política. Expertos analizaron la vestimenta de las autoridades. Esto ya es, como les digo yo, típicamente peruano y pintoresco. Veamos. Como invitados, un panel bastante reconocido. Está con nosotros Fiorella García Pacheco, y es asesora de imagen y marketing personal. Tenemos a Julia San Marco, consultora en gestión de imagen y psicóloga clínica, y Genaro Rivas, diseñador de moda peruano y experto en moda y tecnología. Muchas gracias por estar aquí en el Look de la Política en esta edición. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación. Bien, vamos a revisar, como todos los años, a los diferentes looks que nos han llamado la atención en estas fiestas patrias, especialmente en el día central de nuestra celebración, que es el 28 de julio. Pero primero quería hacerle algunas consultas a nuestro panel con respecto a por qué es importante, ¿no es cierto?, tener este tipo de espacios en donde se pueda discutir de la moda, ¿no?, que a muchos les parece superficial incluso. Mira, Carla, a mí me parece, la verdad, que hablar de moda no es hablar de un tema superficial. Yo considero que es súper importante que las personas que nos representan en la política tomen la moda como una herramienta de comunicación. En este caso, el día de ayer, por ejemplo, me encantó ver a varias personas del gabinete de ministros utilizando prendas de alpaca, utilizando prendas de diseño, porque este tipo de situaciones finalmente lo que van a generar es una vitrina del talento de nuestros diseñadores, vitrina del talento de las industrias creativas y la conexión de ellas con las pequeñas y medianas empresas para poder de esta manera articular industria de la moda, ¿no? Por ahí vimos algunas ministras, creo, con algunos de tus diseños, ¿no?, con tus pañuelos. Así es. Y eso obviamente es una ventana y una vitrina también, me imagino, para próximos proyectos, no solamente tuyos, sino de otros diseñadores. O sea, yo considero que en un país como el nuestro, donde tenemos materias primas tan ricas, lo que nos falta es dar ese salto cualitativo y poder generar industria de la moda, una industria en la cual podamos conectar a las pequeñas y medianas empresas con diseñadores y lograr una sinergia para dejar de ser un país productor de materias primas y saltar y hacer moda, ¿no? Por eso es importante ver que hayan también congresistas con sacos de alpaca, porque finalmente todo esto es una industria, ¿no?, una cadena. Así es. ¿Por qué es importante? Bueno, bajo mi punto de vista es importante porque
si bien es cierto, se puede creer que la parte externa y la apariencia es algo superficial, al final nosotros somos una representación y cuando tú eres político quieres construir una imagen, una marca que trascienda en la gente que te sigue o incluso en los que no te siguen también. Entonces, cuando tú eliges ciertos cortes, ciertos colores, ciertos diseños, eso te va a ayudar o a validar y crear credibilidad y confianza con este público, o todo lo contrario, ¿no? A ganarte de repente esa poca credibilidad o falta de confianza en tu mensaje, porque la moda, como decía Gerardo, es solamente una parte, ¿no? También está todo el tema del lenguaje corporal, la forma en cómo tú te comunicas, tu lenguaje verbal. Entonces, todo esto es parte de, y por eso es importante. Julia Marca. Bueno, para mí la moda es una expresión de quién eres. Hay personas que a veces no están conectadas consigo mismas, con sus sentimientos, que quieren expresar, ¿no? Y no pueden hacerlo porque la credibilidad, como decía Fiorella, nace de quién eres tú y tienes que escoger los atributos que quieres mostrar hacia afuera. La gente cree en lo que ve más en lo que tú dices. ¿Okay? Entonces puede haber políticos que tienen una dicción fabulosa, que tienen mucha soltura para expresarse, que de repente usan el lenguaje corporal de manera correcta también, y sin embargo hay algo que no encaja con cómo se ven. Entonces el cerebro recibe lo que ve y si no coincide con lo que se dice, entonces tienes una dicotomía, tienes ahí un enfrentamiento y no hay credibilidad efectivamente. Nadie dice que uno se tiene que disfrazar de ninguna manera. Tú no puedes disfrazarte de algo que no eres simplemente porque no vas a ser creíble. ¿No es cierto? A mí me encantó, por ejemplo, el desfile de moda, que no se llegó a ver mucho, pero en la inauguración de los Panamericanos estaban todas las mejores diseñadoras y sin embargo no logramos ver mucho los looks que tenían, ¿no es cierto? Entonces, hay que ponerle un poco más, digamos, de punche en ese punto, ¿no? En la empresa textil y la moda peruana. Queremos ya comenzar, entonces, me imagino que están ansiosos en sus casas por ver a las personas que hemos seleccionado y, bueno, ya les explicamos cuál es la importancia de este programa. Vamos a empezar con Cecilia Chacón, la congresista de Fuerza Popular. Ahí les mostramos cómo está la congresista Chacón. Vamos comentando un poco de su estilo. A ver, yo siempre he dicho, en otras oportunidades, que tiene un pelo fabuloso, que habla mucho de ella, ¿ok? Pero tiene curvas abajo. Entonces, estas curvas deberían ser aprovechadas para una figura un poco más larga, con una falda que la resalte, pero que llegue, por ejemplo, un poquito más abajo de la curva de la rodilla. Totalmente. ¿No es cierto? Podría verse mucho más elegante. Se le vería muchísimo más elegante. ¿Los colores para esta ocasión estaban acertados? Mucho blanco para invierno, a mí me parece. ¿Ustedes qué dicen? A mí no me molesta el blanco en invierno, pero sí creo que el diseño quizás era más un vestido cóctel que un vestido para una ceremonia, porque es importante también entender eso, ¿no? A veces hablamos sobre por qué tienen que vestirse de cual o tal manera un político o no, pero es lo mismo que cuando nos invita, por ejemplo, a un evento importante, y eso es un evento importantísimo para la nación, a un matrimonio. Tú no vas como quieres ir vestido, ¿no? Hay todo un entendimiento del momento, del entorno, del ambiente. Bueno, esto está muy divertido, pero es poco importante, ¿no es verdad? Y que a cada una de las personalidades las han analizado. Yo he hecho un análisis para meterme en el asunto de la hermosa casaca, que llevó el presidente del Congreso, a diferencia del saco y corbata y terno que llevaron todos los demás. Me llamó la atención. Bueno, si yo hubiera estado en el cargo de él, probablemente tampoco iba con terno, pero en fin. Vámonos a otro asunto para terminar ya con detalles de la información. Les voy a leer un poco el material que yo tenía listo
y que probablemente parte de ellos se lo dé mañana. 3 muertos y 15 heridos hubo en un tiroteo en California. 52 muertos en un motín en una cárcel en Brasil. Narcotraficantes arrojan desde una lancha más de 30 millones de dólares en cocaína mientras huyen de los guardacostas. Otra noticia que me parece muy importante para las damas que les gusta ponerse implantes aquí y allá. Este tema está produciendo definitivamente cáncer, los implantes. Hay un video también donde el presidente ruso, el señor Putin, se sumerge en un batiscafo hasta el lugar donde se hundió el submarino soviético. China prohíbe los entierros por falta de suelo y hace obligatorio la cremación. La intersexualidad, naturaleza indecisa, un documental muy bueno que ojalá lo pueda mostrar en esta semana y que demuestra de situaciones que están sucediendo en República Dominicana. Hay un documental que tengo a mano también sobre las 10 empresas más poderosas y ricas del mundo. Y un baile de ciegos en Buenos Aires que bailan la milonga. El hallazgo por arqueólogos en Israel de una ciudad bíblica donde estuvo escondido el rey David. Y se nos queda también, que está muy bonito, la participación de las delegaciones extranjeras en nuestras fiestas patrias, en el desfile. Bueno, el tiempo nos ha ganado, nos toca leer los titulares de los flaquísimos periódicos que nos han llegado hoy día. Es importante disipar las dudas por el mensaje, nos dice El Comercio, citando una entrevista a Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Posible adelanto de comicios causa incomodidad entre Vizcarra y Arauz. Discrepan sobre si es viable el recorte de mandatos. Vacancia y renuncia presidencial en la mira del legislativo. La reforma política quedaría en suspenso. Natalia Kuglivan vale oro, tal como lo hizo en Toronto 2015, ganó la presea dorada en esquí acuático en la modalidad de figuras. Y accidente de crucero en Canta deja al menos 19 fallecidos. Trump vuelve a cuestionar las decisiones de la FED frente a medidas de China y la Unión Europea. Tomás Unger explica el impacto de la rabia en la salud y la alta cifra de decesos que causa. Más de 50 presos mueren en enfrentamiento de bandas rivales en cárcel de Brasil. ¿Qué nos dice La República? La fotografía del Comercio, que ha sido tomada por Daniela Puy, es extraordinaria, de la chica esta Natalia Kuglivan, que vale oro. La República dice: mientras el fujiaprismo promueve vacancias de Vizcarra, clamor ciudadano, presidente, cierre el Congreso, presidente, cierre el Congreso. Este es el titular de La República el día de hoy. Bueno, y Custer, que volvía de Canta a Lima, choca contra Cerro y mueren 19 pasajeros. Cecilia Costa, expareja la acosaba, el 28 la mató. Gobierno alista cambios en la jornada parcial y en régimen laboral de MIPE. Ministro Ceballos y Jorge del Castillo, 2 posiciones sobre el pedido del Ejecutivo. Arauz y Vizcarra contigua la distancia. Esto nos dice La República el día de hoy.
Bueno, antes de cerrar el programa, deseo expresar que nuestra canción, esta que utilizamos, o aquella que utilizamos todos los días para cerrar el programa, refleje realmente lo que queremos para el Perú, que efectivamente todo cambie para mejor, que no sigan estas discrepancias y enfrentamientos que nos hace ver en un momento tan importante con estas Olimpiadas que han sido magníficamente inauguradas en una ceremonia inolvidable que fue mostrada en el Estadio Nacional, ¿no? Se haga una realidad, que aquello que imaginamos como un país maravilloso y que en la práctica lo es, lleno de lugares para visitar y de gente también igual de maravillosa, no sea expuesto solamente en lo malo, como hacemos diariamente cuando hablamos de la política. La política probablemente es lo que más saca a relucir de lo negativo que tenemos los humanos. Bueno, que todo cambie y que sea mejor, y a decir como hacemos siempre, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. ¡Feliz semana! De la tarde en París, mediodía en horario universal, escuchan RFI. Hugo Pasarello. En los controles me acompaña Vanessa Loiseau. Estos son los titulares del martes 30 de julio. América Latina es la región más peligrosa para defender el medio ambiente, así lo denuncia un alarmante informe que revela que 80 defensores del medio ambiente fueron asesinados en la región en 2018. Eso significa, en promedio, más de uno por semana. En un clima de tensión, abre en Shanghái las negociaciones entre Estados Unidos y China. Las dos potencias buscan lograr un acuerdo y evitar que las sanciones comerciales mutuas afecten sus economías. El rey de Marruecos, Mohamed VI, celebra hoy martes 20 años de reinados, 2 décadas que dieron al país una estabilidad política, pero que todavía sufre de grandes desigualdades económicas. En nuestro noticiero iremos a Marruecos para un reportaje especial. Con estos titulares vamos ya con nuestro noticiero. Mi equipo está negociando con ellos ahora, pero siempre cambian el acuerdo al final para su beneficio. Así tuiteó hace instantes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en vísperas del inicio, hoy martes, en Shanghái, de las negociaciones con China para buscar fin a la guerra comercial entre ambos países. Sin embargo, tanto Pekín como Washington están atenuando las expectativas sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, como lo explica Braulio Moro. Esta nueva ronda de negociaciones entre representantes de las dos primeras potencias del mundo se presenta bajo augurios pesimistas, pues nadie cree que se alcance un acuerdo esta semana. No obstante, el hecho que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones es en sí mismo positivo. Recordemos, muchos son los puntos de fricción entre Pekín y Washington, entre otros, la acusación que Estados Unidos hace contra su rival sobre el robo de propiedad intelectual, en particular de elementos de alta tecnología, por los que Pekín no paga nada. La política industrial y las subvenciones estatales del gobierno chino a sus empresas son igualmente cuestionadas por Washington, que considera que eso favorece la competitividad china, pero violando las reglas del comercio internacional. La posición de China en la OMC, Organización Mundial del Comercio, como país en vías de desarrollo, también serviría a los intereses de Pekín, al no tener que cumplir ciertas obligaciones y mantener protegidos sectores claves de su economía.
La guerra comercial que libran ambos se traduce por la imposición recíproca de aranceles por más de 360,000 millones de dólares, suma que podría aumentar si el presidente Donald Trump decide poner en práctica su amenaza de cargar con más impuestos todas las importaciones provenientes de China. Por su parte, el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei facturó un 23% en el primer semestre del año, esto a pesar de las sanciones de Estados Unidos que acusa a la compañía de espiar a favor del gobierno chino. Lo decíamos en los titulares, proteger el medio ambiente puede costar la vida. En 2018, 164 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas. Así lo indica el alarmante informe anual de Global Witness, una ONG que lucha contra las violaciones de derechos ambientales. En América Latina se registraron más de 80 asesinatos, haciéndola la región más peligrosa para trabajar sobre los recursos ambientales, como lo explica Orlando Torricelli. Según el trágico balance de la ONG publicado ayer martes, los defensores del medio ambiente que luchan contra proyectos mineros o agroindustriales frecuentemente pagan este combate con su propia vida. Con 16 muertos confirmados, Guatemala es el país que paga el más duro tributo con relación al número de habitantes. Sin embargo, se trata de un fenómeno global. Los defensores del medio ambiente y de la tierra, de los cuales un número importante son representantes de los pueblos autóctonos, son considerados como criminales por defender sus derechos. Fueron las palabras que utilizó Vicky Tawil Corpus, relatora especial de Naciones Unidas. Global Witness destaca que las cifras podrían estar subevaluadas, ya que algunos crímenes tienen lugar en zonas alejadas. El más mortal de los citados por la ONG tuvo lugar en el sur de la India, donde 13 personas fueron asesinadas tras una manifestación contra una mina de cobre. En Brasil, al menos 8 militantes implicados en conflictos de tierra con los productores de soya fueron asesinados el año pasado solo en el estado del Pará. En Filipinas, que reemplaza a Brasil como el país con el mayor número de muertos, 9 cultivadores de caña de azúcar, entre los cuales mujeres y niños, fueron asesinados por hombres armados en la isla de Negros, según Global Witness, quien denuncia una tendencia inquietante hacia la intimidación de los defensores del medio ambiente. Y Chile no escapa a esta violencia contra los defensores del medio ambiente. 2 de ellos fueron asesinados en 2018. Y justamente en Chile, donde ahora las autoridades tuvieron que lanzar un gran operativo de limpieza luego de que 40.000 litros de petróleo fueron accidentalmente derramados en el sur del país, en una de las zonas con aguas más limpias y un rico ecosistema marino que podría ser fuertemente afectado. Escuchamos a Estefanía González, portavoz de Greenpeace Chile, entrevistada por Orlando Torricelli. Tenemos que recordar que muchas de las operaciones mineras en Chile y también las de combustible son muy antiguas, entonces ni siquiera tienen evaluaciones ambientales, porque nuestra ley de medio ambiente es más nueva, entonces muchas de estas operaciones ni siquiera tienen instrumentos de evaluación ambiental con el cual uno pueda decir que están implementadas las medidas mínimas. Entonces la verdad es que estos accidentes cada vez son más recurrentes. Nosotros el año pasado tuvimos un derrame de petróleo, el más grande de la historia de Chile, en Tierra del Fuego, en un proyecto que tampoco estaba evaluado ambientalmente. Y este tipo de cosas están ocurriendo todos los meses, todos los años en Chile. Acá es súper importante que esta zona, además de su alto valor ambiental, es una zona ancestral. Este es territorio indígena, es territorio indígena del pueblo cahuéscar. Y hoy día son estas comunidades las que, al ver la vulneración de derechos que implica esta contaminación, le están exigiendo al gobierno revisar las operaciones mineras en territorios indígenas. Hoy día también es necesario poner a la par con la necesidad de protección del medio ambiente, la protección en este caso de los derechos de pueblos indígenas que han vivido durante miles de años en armonía con la naturaleza. Según las autoridades, ya se recuperaron casi un tercio del agua contaminada. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, propuso este fin de semana adelantar las elecciones generales para julio de 2020. Vizcarra busca destrabar así el conflicto con el Congreso de mayoría opositora fujimorista. Por eso escuchamos el análisis de María Alejandra Campos, politóloga, quien explica el complicado contexto político. Este es el último capítulo, llamémoslo así, de una larga seguidilla de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, a la asunción de Martín Vizcarra, que al principio entró en buenos términos con el fujimorismo, que es la oposición, y que poco a poco fue entrando en conflicto, ¿no? Vizcarra ya había planteado un referéndum antes, luego planteó una cuestión de confianza al Congreso por una reforma política, y la gota que rebalsó el vaso fue que el Congreso no aprobó que la Corte Suprema se encargue de levantarle la inmunidad a los congresistas, que era lo que había pedido el gobierno. Al llegar a este punto de ingobernabilidad, Vizcarra decidió plantear una reforma constitucional para, en sus palabras, que nos vayamos todos, que se vaya el presidente y se vaya el Congreso y adelantar las elecciones
más allá de que la gran mayoría de la población rechace el Congreso, un grupo de la opinión pública que está más politizado, que está más informado, rechaza con mucha fuerza al fujimorismo y por ende al Congreso. Y también hay que decirlo, este Congreso no ha hecho ningún esfuerzo por no ganarse esas antipatías. Además del Congreso, la propuesta también debe ser aprobada por el pueblo en un referendo. Aquí en Francia se encontró el cadáver de Steve Maya Canico, un caso que conmociona al país desde hace un mes, cuando el joven de 24 años desapareció luego de una controvertida intervención policial durante un evento musical. Los detalles del caso que ponen dificultades a las fuerzas de seguridad francesas con Natalia Olivares. Las autoridades se demoraron un mes en encontrar el cuerpo del joven francés desaparecido, algo que los familiares no logran superar, aunque las conclusiones de la autopsia determinarán cuál es la culpabilidad de los agentes de la policía en este caso. Todo ocurrió el día de la fiesta de la música en la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, en la noche del 21 al 22 de junio. Steve Maya Canizo, de 19 años, fue visto con vida la última vez cuando estallaron enfrentamientos con la policía a las 4:30 de la madrugada tras un concierto de música techno sobre un muelle del río Loira. La policía niega haber lanzado una ofensiva para restablecer el orden y detener la música. Testigos declararon que fueron dispersados con gases lacrimógenos. 14 personas fueron rescatadas luego de caer al agua. Steve no sabía nadar. Una cosa queda clara, es que este caso es uno más que pone en tela de juicio la intervención policial del gobierno de Emmanuel Macron, sacudido por una serie de acusaciones durante las manifestaciones de los chalecos amarillos. El caso de Steve se ha vuelto un símbolo en la ciudad de Nantes, donde se han puesto carteles con la mención ¿Dónde está Steve?, en todas las plazas centrales, los lugares turísticos y los negocios importantes. Muchas gracias, Natalia Olivares. Hoy martes, el rey de Marruecos, Mohamed VI, celebra 20 años de reinado en un país estable en relación a sus vecinos del norte de África, que vieron una seguidilla de revoluciones, violenta represión y guerra civil, como en el caso de Libia. Pero esta estabilidad no ha logrado terminar con las profundas desigualdades, como lo señala en su reportaje nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa. El rey Mohamed VI cumple 20 años en el trono y es hora de hacer balance. El monarca ha conducido a Marruecos hacia un inédito despegue económico. La modernización es palpable en infraestructuras, aeropuertos, el nuevo complejo portuario de Tangermed al norte del país y la guinda, por supuesto, el tren de alta velocidad Al Borak que une Tánger con Rabat, la capital, en solo hora y cuarto. Nos dice el periodista marroquí Sadi Ejdidi. Mohamed VI ha llevado a Marruecos en un proyecto de modernización multidimensional y a largo plazo, marcado por la puesta en marcha progresiva de diversas infraestructuras que han abierto el camino a nuevas perspectivas para el desarrollo y la consolidación de la competitividad de la economía marroquí. La transformación económica del país es tal que el rey de los pobres, como se conocía cuando fue entronizado en 1999, se ha convertido en el rey empresarial, con una fortuna acumulada de más de 2.000 millones de euros. Cierto que la actual monarquía ha logrado romper con las imágenes represivas y autoritarias que heredó de su padre Hassan II, pero el país se enfrenta a grandes desafíos, movilizaciones sociales que reclaman cambios sociales y económicos y que en algunos escenarios han terminado con decenas de activistas políticos en prisión. La mayoría actualmente ha sido indultada. Rashid Raja es activista rifeño. Nos manifestamos en contra de los procesos que se han dado, que eran políticos, en contra de unos jóvenes que reivindicaban unas reivindicaciones legítimas que eran de orden social, cultural, económico. El desempleo, sobre todo juvenil, es la asignatura suspendida de Marruecos. No resulta, por tanto, extraño ver una reactivación de las rutas clandestinas para muchos jóvenes marroquíes con rumbo a Europa. Los marroquíes se van, pero hasta Marruecos paradójicamente. Están desembarcando migrantes subsaharianos buscando una salida profesional que ha llevado a este país a iniciar unas regularizaciones masivas. Fue parte de una estrategia que sentó de nuevo la silla de la Unión Africana a Marruecos. Su activa diplomacia económica y religiosa ha convertido al país magrebí en un indiscutible socio estratégico para el continente africano. Desde Rabat, Beatriz Mesa para RFI. Miraflores TV Digital cambia su propuesta cotidiana porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú
en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores.